Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de Claudia Alberto y María Fernanda Bernasconi, con el jesuita Guillermo Ortiz y los demás integrantes de la redacción del programa hispano y la asistencia técnica de Massimiliano D'Angelo. En la emisión vespertina de este viernes 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, les anticipamos. El Papa afirma en la Basílica de San Pablo de Ariza la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, fruto del sínodo que tuvo lugar hace 2 años en la Ciudad del Vaticano. Vengo al Líbano como peregrino de la paz, amigo de Dios y de los habitantes de toda región. Palabras de Benedicto XVI a su llegada al aeropuerto de Beirut. El fundamentalismo es siempre una falsificación de la religión, lo dijo el Santo Padre al responder a las preguntas de los periodistas que lo acompañaron en su vuelo a tierra libanesa. Les doy mi paz. Radio Vaticano con Benedicto XVI en el Líbano. 24º viaje apostólico. Como comenzamos nuestro informativo cediendo los micrófonos a Raúl Cabrera, nuestro enviado especial al Líbano. A las 13:45 hora local, Benedicto XVI inició en una nublada Beirut este periplo en el cual idealmente lo acompañan todos los cristianos de Oriente y los hombres de buena voluntad. Mucha juventud en el aeropuerto Rafik Hariri de la capital saludó con gran entusiasmo al Santo Padre, coreando en español la ya célebre en todo el mundo "Esta es la juventud del Papa", hecha popular desde la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. El Líbano es tierra de martirio, pero también de convivencia entre las diversas comunidades, un modelo de coexistencia. El presidente libanés Michel Sleiman, en su discurso de bienvenida, saludó al pontífice con estas palabras, a la vez que manifestó el gran gozo y agradecimiento de su pueblo por esta visita. En otro momento de su saludo, el presidente se refirió al drama de los prófugos palestinos en el Líbano. Sleiman, católico maronita, afirmó que los cristianos están radicados en este país y en toda la región desde hace siglos y continuarán a enviar mensajes de convivencia. Empieza así el viaje de 3 días del peregrino de la paz que, como amigo de Dios y como amigo de todos los habitantes de todos los países de la región, cualquiera sea su pertenencia y su credo, llega a esta tierra torturada de esta parte del mundo que ha visto nacer las 3 grandes religiones monoteístas. Desde Beirut, tras las huellas de Benedicto XVI, Raúl Cabrera, Radio Vaticano. Como hemos dicho en titulares, en la Basílica de San Pablo de Ariza, Benedicto XVI firmó esta tarde la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, ante la presencia del presidente de la República, del patriarca greco-melquita católico, su beatitud Gregorio Slaham, así como de los demás patriarcas, hermanos en el episcopado y miembros del Consejo Especial del Sínodo de los Obispos para Oriente Medio y de las delegaciones ortodoxas, musulmanas y drusas, junto a los representantes del mundo de la cultura y de la sociedad civil. En su saludo, el Papa expresó su gratitud a todos y de modo especial a la querida comunidad greco-melquita que lo acogió, destacando que su presencia contribuye a dar solemnidad a la firma de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente y muestra que este documento, destinado ciertamente a la Iglesia Universal, reviste una importancia particular para el conjunto de Oriente Medio. Es providencial que este acto tenga lugar precisamente en el día de la fiesta de la Cruz Gloriosa, cuya celebración nació en Oriente en el año 335, al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, construida sobre el Gólgota y el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo por el emperador Constantino el Grande
al que veneran como santo. Dentro de un mes se celebrará el 1700 aniversario de la aparición que le hizo ver en la noche simbólica de su incredulidad el crismón resplandeciente, al mismo tiempo que una voz le decía: con este signo vencerás. Más tarde, Constantino firmó el Edicto de Milán y dio su nombre a Constantinopla. El Santo Padre afirmó que esta exhortación puede ser leída e interpretada a la luz de la fiesta de la Cruz Gloriosa, lectura que conduce a un verdadero redescubrimiento de la identidad del bautizado y de la Iglesia, y al mismo tiempo, dijo, constituye como una llamada al testimonio en la comunión y a través de ella. La communion et le témoignage chrétien ne sont-ils pas fondés sur le mystère pascal, sur la crucifixion, la mort et la resurrección de Cristo? La comunión y el testimonio cristiano, ¿acaso no se fundan en el misterio pascual, en la crucifixión, en la muerte y resurrección de Cristo? ¿No alcanzan en él su pleno cumplimiento? Hay un vínculo inseparable entre la cruz y la resurrección que un cristiano no puede olvidar. Sin este vínculo, exaltar la cruz significaría justificar el sufrimiento y la muerte, no viendo en ello más que un fin inevitable. Para un cristiano, exaltar la cruz quiere decir entrar en comunión con la totalidad del amor incondicional de Dios por el hombre. Es hacer un acto de fe. Exaltar la cruz en la perspectiva de la resurrección es desear vivir y manifestar la totalidad de este amor. Es hacer un acto de amor. Exaltar la cruz lleva a comprometerse a ser heraldos de la comunión fraterna y eclesial, fuente del verdadero testimonio cristiano. Es hacer un acto de esperanza. C'est poser un acte d'espérance. Ya en el primer discurso, en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Beirut, la visita del Papa se ha caracterizado por la dimensión de la paz, de la que tanta urgencia tiene todo Oriente Medio. Benedicto XVI ha sido acogido con todos los honores y con gran cordialidad por el presidente de la República, Michel Sleiman, y su esposa, por el patriarca maronita, su beatitud Bechara Boutros-Ghali, y otras autoridades, así como por una multitud enfervorizada. Les liens entre le Liban et le successeur de Pierre sont historiques et profonds. Monsieur le Président, chers amis, je viens au Liban comme un pèlerin de paix, comme un ami de Dieu et comme un ami des hommes. Salam et otikum. Los lazos entre el Líbano y el sucesor de Pedro son históricos y profundos. Señor presidente y queridos amigos, vengo al Líbano como un peregrino de paz, como un amigo de Dios y como un amigo de los hombres. La paz les dejo, dijo Cristo. Y más allá de su país, vengo también hoy simbólicamente a todos los países de Oriente Medio como un peregrino de paz, como un amigo de Dios y como un amigo de todos los habitantes de todos los países de la región, cualquiera que sea su pertenencia y su creencia. Cristo les dice también a ellos: les doy mi paz. Sus gozos y penas están continuamente presentes en la oración del Papa y pido a Dios que los acompañe y alivie. Les puedo asegurar que rezo particularmente por todos los que sufren en esta región, que son muchos. La imagen de San Marón me recuerda lo que viven y soportan. La statue de Saint Maron me rappelle ce que vous vivez et endurez. Y saludando también con gran deferencia a los patriarcas y obispos ortodoxos, así como a los representantes de las diversas comunidades religiosas del Líbano, el Santo Padre se dirigió a estos queridos amigos cuya presencia demuestra la estima y la colaboración que desean promover entre todos en el respeto mutuo. Con su gratitud, Benedicto XVI expresó su aliento a perseverar en la búsqueda de caminos de unidad y concordia. No olvido los tristes y dolorosos acontecimientos que han afligido a su hermoso país durante muchos años. La buena convivencia, típicamente libanesa, debe demostrar a todo Oriente Medio y al resto del mundo que dentro de una nación puede haber colaboración entre las diferentes iglesias, miembros todos de la única Iglesia Católica, en un espíritu fraternal de comunión con los demás cristianos,
y al mismo tiempo la convivencia y el diálogo respetuoso entre los cristianos y sus hermanos de otras religiones. Saben, también como yo, que este equilibrio, que se presenta por todas partes como un ejemplo, es extremadamente delicado. A veces amenaza con romperse cuando se tensa como un arco o se somete a presiones que son con demasiada frecuencia partidistas, ciertamente interesadas, contrarias y extrañas a la armonía y dulzura libanesa. Es necesario entonces dar prueba de verdadera moderación y gran sabiduría, y la razón debe prevalecer sobre la pasión unilateral para favorecer el bien común de todos. Radio Vaticana, la radio del Papa. Como siempre en los viajes internacionales, el Papa ha compartido un tramo de su vuelo al Líbano con los periodistas que le acompañaban en el avión. Se le ha recordado al Santo Padre, en primer lugar, que en estos días se celebran aniversarios terribles, como el del 11 de septiembre o la matanza de Sabra y Shatila, además de la sangrienta guerra civil que tiene lugar en Siria. Santo Padre, ¿con qué sentimientos afronta este viaje? ¿Le han sugerido que renunciara a la visita por motivos de seguridad? Nadie me ha aconsejado renunciar a este viaje. Yo tampoco he contemplado esta hipótesis porque sé que cuando la situación se hace más complicada es aún más necesario ofrecer un signo de fraternidad, de ánimo y de solidaridad. Por tanto, el objetivo de mi viaje es invitar al diálogo, invitar a la paz contra la violencia, trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas. Mis sentimientos son sobre todo sentimientos de agradecimiento por poder visitar en este momento este gran país, un país, como dijo el Papa Juan Pablo II, que es un ejemplo de encuentro en esta región para las tres religiones. Luego se le ha preguntado que muchos católicos expresan su preocupación por el aumento del fundamentalismo y ante los ataques de los que son víctimas muchos cristianos en el mundo. ¿De qué manera, Santidad, era la pregunta, la Iglesia puede responder al imperativo del diálogo con el Islam, sobre el cual usted siempre ha insistido? El fundamentalismo es siempre una falsificación de la religión y va contra el sentido de la religión que en cambio invita a difundir la paz de Dios en el mundo. Por tanto, el compromiso de la Iglesia y de las religiones es aquel de cumplir una purificación de estas tentaciones, iluminar las conciencias y hacer de tal manera que cada uno tenga una imagen clara de Dios. Debemos respetarnos unos a los otros. Cada uno es imagen de Dios y debemos respetarnos recíprocamente. El mensaje fundamental de la religión debe estar contra la violencia, que es una falsificación, como el fundamentalismo. Debe ser la educación, la iluminación y la purificación de las conciencias para favorecer así el diálogo, la reconciliación y la paz. Respecto a la llamada primavera árabe, teniendo en cuenta la realidad social en la mayoría de estos países donde los cristianos son una minoría, ¿no hay el riesgo, Santidad, de una tensión inevitable entre el dominio de la mayoría y la supervivencia del cristianismo? De por sí, la primavera árabe es una cosa positiva, un deseo de mayor democracia, mayor libertad, mayor cooperación y de una renovada identidad árabe. Este grito de libertad que viene de una juventud más formada culturalmente y profesionalmente, que desea una mayor participación en la vida política y social, es un progreso, una cosa muy positiva y que está bien acogida también por nosotros, los cristianos. Naturalmente, sabemos, pensando en la historia de las revoluciones, que el grito de libertad, tan importante y positivo, corre el riesgo de olvidar un aspecto, una dimensión fundamental de la libertad, que es la tolerancia del otro, el hecho de que la libertad humana es siempre una libertad compartida y solo puede crecer en la solidaridad, en el vivir juntos con determinadas reglas. Santo Padre, en Siria, como hace algún tiempo en Irak, muchos cristianos se sienten obligados a dejar su país de mala gana. ¿Qué va a hacer o decir la Iglesia Católica para ayudar en esta situación y para frenar la fuga de los cristianos en Siria y en otros países de Oriente Medio? Debo decir ante todo que no solo los cristianos huyen, también huyen los musulmanes. El peligro que los cristianos se alejen de estas tierras y pierdan su presencia es grande, y nosotros debemos hacer todo lo posible para ayudarles a que se queden. La ayuda esencial sería el fin de las guerras y de las violencias que crean estos éxodos. Por tanto, es necesario interrumpir las violencias y favorecer la posibilidad de que permanezcan todos juntos también en el futuro.
¿Qué podemos hacer contra la guerra? Naturalmente, difundir siempre el mensaje de la paz, aclarar que la violencia no resuelve nunca un problema y reforzar las fuerzas de la paz. Santo Padre, además de la oración y de los sentimientos de solidaridad, usted ve pasos concretos que las iglesias y los católicos de Occidente, especialmente en Europa y Estados Unidos, pueden hacer para apoyar a los hermanos de Oriente Medio. Debemos influir en la opinión pública, debemos invitar a los políticos a comprometerse realmente con todas las fuerzas y con todas las posibilidades a trabajar con creatividad por la paz y contra la violencia. Todos debemos contribuir en un cierto sentido en un trabajo de exhortación, de educación, de purificación muy necesario de nuestra parte. Una vez más digo que son necesarios gestos de solidaridad. Días de oración pueden sensibilizar la opinión pública, tener efectos reales. Estamos convencidos de que la oración tiene un efecto si se hace con confianza y fe. Si dispone de Internet, nos puede escuchar en nuestro sitio web www.radiovaticana.org. Si quiere comunicarse con la redacción, escriba la siguiente dirección: Programa Hispanoamericano Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Nuevamente los micrófonos a nuestro enviado especial al Líbano. Miles de fieles libaneses saludaron con júbilo a Benedicto XVI en su trayecto de casi 40 kilómetros entre el aeropuerto de Beirut hasta la Nunciatura Apostólica en la ciudad de Harissa, al norte del país, donde pernoctará en estos días. Luego de su coloquio privado con el pontífice en el aeropuerto Rafik Hariri de Beirut, el presidente libanés Suleimán afirmó que el Papa le dijo que su visita subraya las excelentes relaciones que desde siempre existen entre el Líbano y la Santa Sede, y que ésta quiere reforzarlas. Esta visita, recordó el Papa al presidente libanés, es además la respuesta a aquellas que usted me hizo en el Vaticano en noviembre del 2008 y recientemente en febrero de 2011, seguida 9 meses después de aquella del primer ministro. Recordamos que en el aeropuerto estuvieron presentes, entre otras autoridades, con el presidente Suleimán, cristiano maronita, el premier Nab Mikati, sunita, y el presidente del Parlamento, el chiita Nabih Berri. El abrazo del pueblo libanés al paso del Santo Padre fue unánime. Barrios de predominio chiita vieron pasar la comitiva papal que circuló también cerca de los campos palestinos de Sabra y Shatila, y exactamente hace 30 años fueron escenario de una de las páginas más tristes de la historia de este país, la masacre de miles de prófugos palestinos en el año 1982. Benedicto XVI también encontró multitudes en fiesta a su paso por diversos barrios de Beirut y en la ciudad costera de Yunie, a los pies de Harissa. Esa pequeña ciudad es célebre por el santuario de Nuestra Señora de Líbano, y de allí partió a las 17:50, hora local, hacia la Basílica Greco-Melquita de San Pablo, donde firmó la esperada exhortación apostólica postsinodal para Oriente Medio, la ceremonia central de esta primera jornada del Papa en el Líbano. Desde Beirut, tras las huellas de Benedicto XVI, Raúl Cabrera, Radio Vaticano. La población libanesa en la diáspora es mucho mayor de aquella residente en este país, que es de poco más de 4 millones. Una gran parte de los inmigrantes son católicos maronitas que buscan mantener, no sin pocas dificultades, su lazo con sus raíces en el país de los cedros. En Latinoamérica están representados en varios países, haciendo necesaria entre ellos la presencia de sacerdotes maronitas. Ya de regreso en el Líbano de su experiencia americana, hablamos con el padre Roger Raya, director del Gran Seminario de la Orden Maronita Marianita, ante el convento de Santa Teresa del Niño Jesús en Seyaile. Vivo a Seyaile, nuestro convento de Santa Teresa del Bambino Jesús. Prácticamente mi experiencia con el español, digamos así, con el idioma español, lo hice en Argentina, donde estuve por 6 años. Allí trabajé en una parroquia y en un colegio. En la parroquia tuve una experiencia muy linda porque trabajé sea con los fieles de rito latino, sea con los fieles de rito maronita, que son libaneses de origen. ¿Cree que la visita del Papa ayudará a dar un nuevo impulso a la libertad religiosa? Ese labor con las dos comunidades, digamos así, argentina y libanesa, por mí personalmente me dio una experiencia muy linda, pero fue muy lindo porque así era una testimonianza de lo que se puede hacer cuando uno
Claro, mete el amor de Cristo en el medio, es decir, juntar muchas mentalidades juntos y hacer que la paz, el amor, la concordia reinan, digamos así, entre la gente. Y ese es un mensaje muy lindo, sobre todo una testimonianza delante de los demás que no son cristianos o por ahí no creen mucho, no son creyentes. Yo digo que esa experiencia fue muy linda también por el hecho que trabajando ahí tuve la posibilidad de trabajar sea en el obispado latino, es decir, con el obispo, con los sacerdotes de ahí, sea con el obispado maronita, que el territorio es personal, es decir, trabajar directamente con la gente, y no es que la gente de origen libanés, que eran muchos, pero eran muy derramados, no eran juntados en una sola zona, digamos así, práctica territorial. Lo lindo era que tuvimos que trabajar mucho para hacer que esa gente de muchas ciudades, de muchos lugares lejos, se juntan. Entonces hicimos muchas actividades, tipo misas solemnes de vez en cuando, en las festividades, hicimos cenas juntas, hicimos festividades de tipo libanés para que esa gente se acerque más a lo que es la tradición libanesa, así en la comida, así en los bailes, en los cantos, y también lo que es tradición libanesa en el compartir juntos las ideas, los problemas, tener contactos con el Líbano, con las familias, y eso resultó en muchas cosas de gente que vino al Líbano o que gente que quería venir, y actualmente en octubre estamos esperando tipo 15 personas más o menos que están viniendo para visitar el Líbano, para visitar a sus, digamos así, lontanos parientes y para ver el Líbano de persona. El padre Raya nos habla de otras realidades maronitas en América Latina. Nosotros también tenemos una misión en Uruguay, que también yo he visitado solamente, viven esa situación y hay mucho de qué trabajar ahí, porque lamentablemente un poco los libaneses o los hijos de libaneses que ya se olvidaron de sus orígenes normalmente, muchos ya no hablan más el idioma, eso es normal, pero ya muchos se incorporaron, digamos, en la vida social de argentinos, de Uruguay, de los latinoamericanos, y entonces ya se olvidaron un poquito de lo que es lo típico libanés. Y bueno, eso, digamos, tuvimos que trabajar mucho para que ellos acepten la realidad que ellos son de origen libaneses, y entonces de querer tener contactos con el Líbano. Y bueno, pero logramos con mucha gente de tener este sentido de, bueno, querer acercarse más al Líbano, sin dejar de ser lo que son, es decir, argentinos, uruguayos o lo que son de América Latina, es decir, tener las dos nacionalidades y que no hay problema con eso. ¿Cómo se desarrolla la actividad cotidiana en su seminario? Normalmente nosotros acá, como somos monjes religiosos, normalmente nos levantamos a la mañana a las 6. Ya a las 6:30 tenemos nuestra oración juntos y después la misa. Los frailes de acá, los seminaristas, normalmente van a la universidad para estudiar lo que es teología, y entonces ya desde las 8 se van. En ese tiempo yo preparo lo que es la tarde, es decir, ellos tienen que estudiar y muchas veces tienen dificultades, tienen algunos problemas con el estudio, otros les gusta aprender la música, otros los idiomas. Entonces yo preparo un poquito la tarde durante la mañana, sobre todo muchas veces preparo lo que es, digamos, la formación nuestra religiosa propia, es decir, las charlas para que ellos aprendan lo que es nuestra orden, cómo tienen que integrarse en la orden, cómo tienen que vivir su relación con Jesús, cómo ponerla en práctica, nuestra fe, que es nuestra fe católica, que es fe bada, es decir, que un tipo de ayuda a lo que es estudio universitario, porque normalmente la universidad les enseña lo que es intelectual, y nosotros les damos lo que es práctico, cómo vivirlo y cómo vivirlo con la gente, personalmente con Jesús, y cómo hacer que la oración, que todos los días a la mañana, a la tarde, tipo a las 6 tenemos la meditación y después la oración de la sierra, bueno, todo eso cómo ponerlo en práctica y cómo vivirlo y cómo ofrecer, digamos, nuestro día a Dios. Entonces hay muchas charlas que hacemos juntos y bueno, y eso tengo que prepararlo a la mañana cuando ellos no están. La preparación de la comunidad maronita en Seyaile para la visita del Santo Padre ha sido sin duda intensa. Normalmente nosotros hemos preparado mucho, digamos, esta visita del Papa, porque bueno, seguramente no se desarrolló ahora. Ya tuvimos 2-3 años de preparación
para, digamos, preparar esa visita, como el Papa va a darnos, digamos así, un documento muy precioso que es sobre la existencia, digamos así, de los cristianos en el Medio Oriente, con los problemas que tenemos, que llevamos y que tenemos que resolver, pero también con las fuerzas que nosotros llevamos adentro como cristianos en este Medio Oriente. Quindi eso nosotros lo hemos preparado prácticamente pensando en estos temas, pensando en lo que podemos hacer nosotros en nuestro ambiente normalmente del Líbano, de la gente que está nuestra cerca, y sobre todo con la gente que viene de afuera, porque nosotros acá como convento, digamos, viene mucha gente a la misa, o viene mucha gente a confesar, por el acompañamiento espiritual, entonces nosotros tenemos que acompañarlos en su situación. Y hay muchos que vienen de afuera para trabajar, que vienen de África, de India, de muchos países, digamos, donde vienen ellos a trabajar acá en el Líbano, están en familias, están en empresas, y muchas veces hay gente que los trata mal, hay gente que los trata bien. Nosotros buscamos de hacer que la gente, los que tienen esos trabajadores, entienda más lo que es el sentido de que esa gente trabaja. Esas son personas, tienen su propia identidad de personas, de trabajadores, de gente común. Nosotros somos todos iguales y todos están buscando para vivir mejor, nosotros y ellos también. Entonces, insistir sobre la igualdad, sobre el tratar humano, sobre el saber respetar a esta gente, no tratarlos de esclavos, que hay veces que pasa, y buscar que esa gente se sienta bien, se sienta en su hogar, se sienta en familia, no se sienta muy lejos, muy lejana de su país, digamos así, no se siente esta nostalgia fuerte. Entonces, y ese trabajo nos da la fuerza para nosotros para también buscar de entender mejor el mensaje de Cristo, es decir, amar al prójimo como a sí mismo. De ahí pasamos a amar a Dios, porque uno no puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y entonces es una misión muy linda, pero al mismo tiempo lleva mucho trabajo con las familias. Más de esa familia extranjera tenemos que trabajar con los jóvenes y con los chicos para que ellos tengan esta gana de estar en el Líbano, de trabajar en el Líbano, de vivir para el Líbano, para no dejar esta tierra. Que hoy en día la tentación es muy grande, buscando el trabajo, buscando una vida mejor económicamente, de ir dejando el Líbano, y la gente que queda son los más grandes o los más chiquitos, y los jóvenes ya están más o menos fuera del Líbano. Entonces, trabajando con los jóvenes para que ellos amen a quedarse en Líbano, no solamente como amar a la familia, sino amar a la tierra, amar a la misión, y seguramente todo eso tiene que nacer del amor a Jesús. ¿Cree que la visita del Papa ayudará a dar un nuevo impulso a la libertad religiosa y a fomentar el diálogo entre cristianos y musulmanes? Normalmente el Papa Juan Pablo II, que Dios nos dé su oración desde el cielo, lui digamos, hizo el sínodo para el Líbano solamente, era para el Líbano, para que los libaneses se radican más en el Líbano, que ellos tengan esta conciencia, digamos así, de su ser como el llévito en ese Medio Oriente. Ahora el mensaje del Papa Benedictus no solamente es para el Líbano, sino para todo el Medio Oriente, todos los cristianos del Medio Oriente, que estamos viviendo momentos difíciles con estas guerras, con estos problemas, digamos así, que estamos viviendo, con todo lo que es extremismo musulmano y todo eso. Entonces, para nosotros eso va a ser un mensaje, primero, de fortaleza, para erradicarnos más en nuestros países, en nuestra tierra, y sobre todo para tener esta gana de quedarnos como llévito, es decir, como gente, como pueblo santo que trabaja para santificar los demás pueblos. Los cristianos somos las semillas del mundo, pero tenemos que vivirlo, eso no tiene que ser palabras. Entonces, el mensaje del Papa que viene ahora es para decirnos, no, nosotros tenemos nuestro rol en la Chiesa, nosotros no estamos fuera de la Chiesa universal, nuestro rol es de estar firmes donde estamos, de llevarlo adentro nuestro y de tener esta gana de trabajar con los demás en un ambiente, digamos así, ecuménico, vivir en la paz, lo que es vivir en el amor, el respeto a los demás, de la misma religión, y bueno, eso va a dar mucha fuerza para este lado. Hoy es viernes 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.
Señor, vengo a buscarte para que me des tu luz. Necesito hacer silencio, no para estar a solas, es para encontrarme contigo. Quiero hacerte un hueco en mi vida. Quiero estar a tu lado, acompañar tus pasos, escuchar tus palabras, y también contarte lo que me pasa, y que tú me llenes de esperanza y vida. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan. Jesús habló así a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. En el encuentro con Nicodemo, Jesús me está invitando a mirar a lo alto, no a encerrarme en mí, ni en mis preocupaciones, ni en mis planes. Jesús me invita a elevar la mirada y verle a Él, y creer en Él. A veces me puede costar mirar así, porque la sequedad del desierto me abruma. ¿En qué desiertos de mi vida necesito mirar a lo alto? ¿Dónde necesito creer que Jesús puede darme sentido? ¿Dónde se me hace difícil amar? Repito estas palabras del Evangelio de Juan en mi interior, al ritmo de mi respiración. Que quien crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Dios envió a su Hijo, para que el mundo se salve por Él. Jesús habló así a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Ante Jesús que entrega su vida por mí, para que mi vida sea plena, ¿qué sentimientos tengo? ¿Hay algo que quiera ofrecerle, o decirle, o simplemente presentarle? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 14 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz de Cristo, en recuerdo del día en que fuera encontrada, un 14 de septiembre del año 320, por la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande. Esta fiesta se celebra después de que fuera dedicada a la Basílica de la Resurrección, construida sobre el sepulcro de Cristo. El madero en el que murió el Señor es el signo de su victoria, el trofeo pascual. Cristo mismo había dicho: cuando sea exaltado sobre la tierra, atraeré a todas las cosas hacia mí. Unidos, pues, a las muchas aldeas, pueblos y ciudades que hoy celebran la fiesta de la Santa Cruz, y a cuantos en su vida personal la llevan con espíritu de victoria, brindemos nuestro devoto aplauso a la Santa Cruz en donde murió nuestro Señor Jesucristo. El día en que fue encontrada la Santa Cruz, ocurrieron diversos hechos extraordinarios.
la resurrección de un muerto y la aparición de la cruz en el cielo. Cuando el rey de Persia, Crosroa, conquistó la ciudad de Jerusalén, arrebató de la Basílica del Santo Sepulcro el trozo de la verdadera cruz que allí se veneraba, llevándoselo a su país. Catorce años más tarde, el emperador Heraclio, vencedor de Crosroa, restituyó el sagrado madero. La sagrada reliquia fue llevada primero a Constantinopla y luego a Jerusalén, siendo recibida con entusiasmo por todo el clero y el pueblo. La tradición narra que el mismo emperador Heraclio llevó personalmente la preciosa carga hasta la puerta de Jerusalén. Aquí quedó paralizado. Entonces el patriarca de Jerusalén le dijo: ¿Piensas que con esa púrpura imperial y esas pomposas galas que te adornan podrás llevar la cruz en donde murió Jesucristo, pobre y humildemente? Heraclio se quitó sus vestidos imperiales y descalzo y con una túnica sencilla pudo caminar sin dificultad hasta la iglesia del Santo Sepulcro. Un nuevo horizonte de vida. Proyectos de evangelización nueva. Concluía el pasado 2 de septiembre en la sede de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero el encuentro de pastoral urbana de la región de Buenos Aires, cuyo tema ha sido Dios y la ciudad. Dio la bienvenida a los casi 400 asistentes el padre Eduardo Schenig, de la diócesis de San Isidro, que es el coordinador de la pastoral urbana de la región de Buenos Aires. El jesuita Guillermo Ortiz entrevistó al padre Schenig y se habló en primer lugar del tema del encuentro en el ámbito de la nueva evangelización y ante la preparación de las diócesis ante el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización que va a tener lugar este próximo mes de octubre, considerando que la Iglesia tiene que aprender formas nuevas pastorales de evangelización para una nueva relación con las dinámicas urbanas. En realidad nosotros venimos trabajando ya hace unos años, en 2007 comenzamos una serie de encuentros a nivel de las 11 diócesis que son parte de esta región eclesiástica. Buenos Aires, Gran Buenos Aires es un conglomerado en el cual habitamos 13 millones de personas. La intuición que tenemos es que las prácticas pastorales, las prácticas de evangelización, tenemos que aprender dinámicas nuevas propias de la ciudad. Entonces, desde el 2007 venimos trabajando distintos temas que hacen a esta nueva relación que desafía a la pastoral y a la evangelización. La Iglesia, los agentes de evangelización, tenemos que aprender maneras nuevas, formas nuevas pastorales de evangelización para una buena relación con las dinámicas urbanas. Venimos trabajando temas como las ciudades invisibles, muy en conexión como lo viene haciendo México, también los imaginarios urbanos, como lo hace Colombia, estamos en conexión con ellos. El año pasado tuvimos un congreso en el cual hicimos todo un trabajo de reflexión, pero también de experiencia. Hemos salido, unas 400 personas el año pasado nos hemos encontrado y en grupos salimos a reconocer y a contemplar la ciudad, al Dios que vive en la ciudad. Y este año también, con alta participación, más de 300 personas de la región, agentes pastorales todos, estamos reflexionando el querigma urbano, es decir, cuál es el primer anuncio, cuál es la primera proclamación que en esta ciudad, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, con todas las riquezas y las pobrezas, las luces y las sombras, están necesitando las personas, las no creyentes y también las que se alejaron, ¿no?, de la Iglesia o de la práctica de la fe. Este trabajo está relacionado con la pastoral de las parroquias, con otros aspectos de la pastoral, o es una iniciativa que están haciendo ustedes por cuenta de un grupo para ver cómo funciona? No, esto tiene el apoyo de los obispos titulares de cada diócesis. En principio no estamos trabajando pergeñando un plan común, porque cada diócesis tiene su tiempo, su historia, pero sí estamos haciendo un trabajo de reflexión compartida y diríamos que la pastoral urbana se convierte en una pastoral transversal. La temática y la forma en que estamos abordando el tema, diría, es transversal a las pastorales. Hoy estamos en un proceso de reflexión y de una producción, te diría, de semillas para la siembra. Sobre todo de esto, uno podría decir que las prácticas pastorales que tenemos fueron muy adecuadas en otro tiempo, en otros esquemas culturales.
Hoy estamos siendo desafiados a nuevas prácticas y entonces de eso se trata, pero estamos en comunión con toda la pastoral de la Iglesia. De hecho, vuelvo a decir, los obispos en esto no están ajenos. Además, los que vienen son de consejos diocesanos de pastoral, agentes de consejos diocesanos. En realidad son agentes de pastoral. No se puede dejar de relacionar las nuevas tecnologías con la nueva evangelización. Podríamos decir que el objetivo del Congreso fue el de lograr más cercanía a las personas y a los espacios físicos de la ciudad. Justamente, tal vez una de las características de la pastoral urbana es que debe ser diversa también en sus formas de propuesta. Diríamos, no alcanza un modelo único para la diversidad, sino que hay tantos interlocutores y a cada interlocutor persona, a cada interlocutor grupo, bueno, tenemos que aprender a hablar cuál es el lenguaje, cuál es la simbología. De eso estamos tratando de justamente reflexionar juntos, ¿no? ¿Cómo es la novedad para esta diversidad grande que vive la ciudad? En este sentido, una de las cosas que vamos a trabajar es el querigma virtual, por llamarlo de alguna manera, pero también el querigma en espacios urbanos, en situaciones urbanas. Bueno, esto es lo que estamos trabajando este año, pero te diría que la pastoral urbana quisiera como abarcar la diversidad, ¿no? Y salir de un modelo único para tener un modelo más diverso. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de Internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va, Canal 4. En Cuba y Caribe, en onda corta, 9610 kHz. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.